Padeleros, volvemos con las comparativas, en esta ocasión sobre dos de las zapatillas de pádel más codiciadas del mercado en la actualidad. Hoy hablamos de las nuevas zapatillas de ASICS para los Juegos Olímpicos, las Resolution 9 Clay Paris con las Solution Speed FF3 Clay Paris. ¿Estáis listos? Dentro vídeo. Comenzamos la comparativa hablando de las nuevas Resolution 9 Clay Paris, que son unas zapatillas que ASICS ha diseñado para jugadores que se mantengan en el fondo de la pista y les guste controlar los diferentes tempos del partido. En este sentido, son un modelo que ofrece muy buena amortiguación y muy buena estabilidad, y esto viene determinado principalmente por el tipo de suela, que como podemos comprobar es una suela de una sola pieza que cuenta con un patrón tradicional de espiga que se adapta muy bien a pistas con mucha cantidad de arena. Además, esta suela está compuesta por una goma Ajar Plus que lo que hace es resistir mejor la abrasión, por lo tanto, pues tenemos ahí un plus más de durabilidad. Por otro lado, vemos que viene con un protector peguar tanto en la zona del talón como en la zona de la puntera, por lo que va a proteger muy bien nuestros pies de los golpes fortuitos con la malla, con la superficie o con los cristales. Y también, como no podía ser de otra forma, estas zapatillas cuentan con la tecnología gel, tanto en el antepié como en el retropié, que lo que hace es ofrecer una mayor comodidad en la pisada y además suavizar notablemente los aterrizajes, como por ejemplo en situaciones donde tengamos que realizar remates en suspensión o dar ese típico saltito antes de realizar la bandeja. Además, también encontramos en la mediasuela la tecnología Dynawall, que se extiende a lo largo de la zapatilla, y esto nos aporta un plus de seguridad y de estabilidad en los diferentes desplazamientos. Por último, encontramos en el refuerzo de los ojales la tecnología Dynabrap, que sirve para mejorar la sujeción. Por tanto, no vamos a notar que el pie se nos queda suelto cuando tengamos que realizar arrancadas desde el fondo de la pista a la red o hacer giros a nivel defensivo para recuperar las bolas más difíciles. Pasamos ahora a ver las Solution Speed FF3 Clay Paris, unas zapatillas que ASICS ha diseñado para jugadores veloces y ágiles sobre el 20×10. En esta ocasión también observamos un patrón de espiga tradicional en la suela, pero está partida en la zona central. Este tipo de suela se adapta muy bien a pistas con mucha cantidad de arena y además, gracias al compuesto de goma Ajar Plus, lo que ofrece es una mayor resistencia a la abrasión. Por tanto, el desgaste no va a ser un problema con el paso de los partidos. Observamos también la tecnología Speed Trash en la zona central y repartida también a lo largo de la zapatilla, y destacamos de este modelo su ligereza y su flexibilidad, ya que cuenta con una parte superior flexible que se adapta perfectamente a las cualidades de los jugadores veloces, aquellos que suelen acudir a diferentes rincones de la pista para llegar a las bolas más complicadas. Además, destaca también la tecnología Flight Foam a lo largo de la mediasuela, formada por un compuesto que permite amortiguar mejor los impactos, haciendo que nuestras articulaciones no sufran tanto cuando tengamos que realizar los diferentes desplazamientos sobre el 20×10. Por último, destacamos que ASICS ha reducido en un 33% el consumo de agua y en un 45% las emisiones de carbono que se generan para fabricar esta zapatilla. En cuanto a las consideraciones finales, ASICS ha diseñado estas zapatillas con colores tan llamativos para homenajear a la que es la ciudad de la luz, París, que como bien sabéis ha organizado los Juegos Olímpicos de verano este 2024. Por otro lado, son dos modelos que sirven tanto para jugar al tenis en pistas de tierra batida como para jugar al pádel en pistas con mucha arena. En este sentido, os recordamos que las Resolution 9 Clay son unas zapatillas destinadas a jugadores que suelen actuar en el fondo de la pista, que busquen mayor amortiguación y estabilidad, mientras que las Solution Speed FF3 Clay Paris son zapatillas destinadas a jugadores veloces, ágiles y que suelen tener un gran nivel de activación en las piernas durante el juego.
Y hasta aquí nuestra comparativa analizando las dos zapatillas que ASICS ha diseñado exclusivamente para los Juegos Olímpicos. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal pinchando aquí. Y por aquí te dejamos un enlace directo a nuestro vídeo en el que analizamos la nueva colección de zapatillas de ASICS para esta temporada. Por otro lado, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del pádel. ¿Y tú, con cuál de los dos modelos te quedas? Te leemos en comentarios.